Hola, buen día, estimados estudiantes. Sean bienvenidos nuevamente al espacio curricular de Administración Financiera 1. Les saluda el profesor Modesto Soriano con el tema número 5, con el cual nosotros cerramos este módulo número 2, que son el presupuesto de efectivo, o también denominado como presupuesto de caja. Aquí nosotros vamos a hablar acerca de los pronósticos o de los presupuestos en cuanto a las salidas y entradas de efectivo de manera real, es decir, de aquellas entradas y salidas de efectivos que realmente se están efectuando y se están dando a conocer. Recordemos de que el administrador financiero lo que busca es pronosticar el futuro y por lo tanto él se anticipa a lo que pueda pasar. Por lo tanto, él crea sus presupuestos de efectivo para ver qué puede pasar el día de mañana según con los antecedentes o con la información adicional de meses anteriores para de esta manera verificar y solventar dichos errores que se hayan ido cometiendo. El presupuesto de efectivo, también conocido como flujo de caja proyectado, es un presupuesto que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo, es decir, dinero en efectivo, dinero real, dinero que realmente se tiene a mano y dinero que realmente está saliendo. En este caso, pues de una empresa para un periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es la importancia de elaborar un presupuesto de efectivo? Pues la importancia es la siguiente. Nos permite prever la futura disponibilidad del efectivo, saber si vamos a tener un déficit o un excedente y en base a ello podemos tomar decisiones. Si preveemos, es decir, si pronosticamos que vamos a tener un déficit significa donde nuestras salidas de efectivo van a ser mayores a nuestras entradas de efectivo. A eso nos referimos de déficit, donde nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos. Entonces, déficit significa de que estamos incapacitados en cuanto a nuestros flujos de efectivo si tenemos mayores salidas de dinero que mayores entradas. Entonces, cuando nosotros vemos de que entramos en un déficit, si nosotros estamos previendo de que vamos a entrar en un déficit, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar oportunamente un financiamiento, es decir, vamos a presentarnos a una institución bancaria a solicitar un crédito o a refinanciar una deuda que ya tenemos en el mismo banco, es decir, nuevamente a solventar una deuda anterior para compensarla con una nueva deuda. El otro es solicitar el rendimiento de una deuda, que es exactamente lo mismo que solicitar un financiamiento. O ver que a los proveedores buscar el tiempo mayor tiempo de pago, es decir, expandir mayor el tiempo de los pagos y de esta manera también en la misma vez irnos a las cuentas por cobrar y tratar de solventar de que nos paguen lo antes posible las cuentas por cobrar, es decir, disminuir el tiempo en las cuentas por cobrar y expandir o aumentar el tiempo las cuentas por pagar. Entonces también dice solicitar un crédito comercial, es decir, pagar las compras al crédito en vez del contado, es decir, solicitar a nuestros proveedores que dicho valor lo compensemos cierta parte en el momento, es decir, el contado, y otra parte, pues la que debemos a deber hacia un futuro. O solicitar un mayor crédito, es decir, que todo el 100% pues nos den el crédito, por mientras solventamos nuestros ingresos para pagarles en un futuro. También algunos son por algunos cobros o otorgar un menor crédito, es decir, otorgando menores créditos y tratando de ver de que las cuentas por cobrar no se estén tan altas, sino que generar de que haya más ventas al contado y no tantas al crédito para no estar generando tantas cuentas por cobrar y de esta manera pues no tener problemas en un futuro en cuanto de que estas personas no se presenten a pagar y por ahí pues se trasladen lo que son mayor déficit. Entonces por estos casos podemos tener déficit. Otro es si preveemos que vamos a tener excedentes, podemos, por ejemplo, excedentes se refiere de que vamos de nuestros salidas de efectivo, realmente están siendo menores a nuestros ingresos o entradas en efectivo, es decir, de que vamos a tener mayores ingresos de dinero, vamos a tener menos salida y por lo tanto los valores que vamos a ir obteniendo van a ser valores positivos. Como son positivos, vamos a tener excedentes. Estos excedentes los podemos invertir o utilizarlo de las diferentes maneras. Invertirlo en una compra de maquinaria o equipo nuevo, es decir, si tenemos excedentes, se refiere a que tenemos utilidades y que podemos utilizar una parte de esas utilidades para hacer compras o adquisiciones de maquinaria o equipos. Otra es para invertirlo en la adquisición de más mercaderías o de más mercancías, es decir, aumentar nuestros ingresos en almacenes en cuanto a las mercaderías disponibles que tengamos para la venta, es decir, aumentar mayor la gama de las mercaderías que tengamos. Otra es invertir en la expansión del negocio, es decir, hacer de que si nuestros negocios el día de hoy
tenemos 2 sucursales o tenemos 2 franquicias en la ciudad capital, tratar de irnos hacia otros lugares para que nuestro negocio también sea conocido en otros lados o en otros departamentos del país, como por ejemplo, porque si tenemos excedentes no vamos a nada más a tener esas utilidades y nada más tenerlas por ahí guardadas, sino que hay que buscarle funcionamiento a esas utilidades, es decir, generar mayores rendimientos con esas utilidades, como por ejemplo expandir el negocio. También usarlo en inversiones ajenas a la empresa, por ejemplo, invertir en acciones, es decir, invertir en otra empresa que tenga el mismo rubro o un rubro diferente, o de esta manera también invertir ese dinero en una cuenta de depósito a plazo para que esta cuenta pues nos genere intereses en un futuro. Cuando hablamos de entradas de efectivos nos referimos a lo siguiente, que incluye la totalidad de entradas de efectivos en un periodo de tiempo, un tiempo cualquiera. Entre los más usuales se encuentran las ventas al contado, el recaudo de las cuentas por cobrar o al crédito y todas aquellas que en el corto plazo sean susceptibles de representar una entrada de efectivo. Entonces, para las entradas de efectivo vamos a tener más que todo nuestros principales ingresos, que son las ventas al contado, las ventas al crédito y por ahí otros ingresos que obtengamos de manera a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo nos referimos a un tiempo menor a 12 meses. ¿Cuándo vamos a tener salidas de efectivo o a qué hacemos referencias por salidas de efectivo? Hacemos referencia cuando entender las erogaciones de efectivo, funcionamiento de la empresa, es decir, compras, por esos compras tenemos gastos o generan gastos en efectivo, cancelación de las cuentas por pagar, pago de dividendos, los arrendamientos, los sueldos y salarios, pago de impuestos, compra de activos fijos, pago de intereses sobre pasivos, el pago de préstamos y abonos a fondo de amortización y la adquisición o retiro de acciones. Cuando hablamos de salida de efectivo nos referimos a todo aquel pago que debemos de realizar, ya sea si el lugar donde tenemos nuestro negocio instalado no es propio, podemos de pagar renta por ese lugar. Debemos de pagar el sueldo de los salarios, debemos de pagar los servicios públicos, debemos de pagar los impuestos, debemos de pagar nuestros pasivos, es decir, nuestros proveedores, a nuestros documentos por pagar, debemos de también hacer abonos a nuestros préstamos y por ahí pues a todo lo demás que hablamos de salida de efectivo se refiere a todo aquel efectivo que va a salir de la empresa. El presupuesto general de efectivo, pues este va a ser un pequeño resumen acerca de lo antes mencionado, un resumen acerca de las entradas y salidas del efectivo. ¿Cómo se ha utilizado este? Pues se encuentra restando de cada mes los desembolsos, bueno, los desembolsos son las salidas de efectivo, los desembolsos de las entradas del mes, agregando el saldo inicial en la caja al flujo de efectivo. Puede encontrarse el saldo final de caja en cada mes y por último, cualquier financiamiento necesario para mantener un saldo mínimo predeterminado de caja. Bueno, este presupuesto general de efectivo lo que nos va a proporcionar es de que si vamos a tener un financiamiento o vamos a tener un excedente. Cuando hablamos de financiamiento, nos referimos de que pues es un déficit, es decir, de que nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos o que nuestras salidas son mayores a nuestras entradas de efectivo. Por lo tanto, nosotros vamos a requerir de un financiamiento, es decir, tratar de buscar préstamos a mayor tiempo, eh, eh, re, refinanciar préstamos, hacer de que nuestras cuentas por pagar expandir más el tiempo, dar menos cuentas por cobrar, en definitivamente pronosticar qué podemos hacer con nuestras cuentas. Y cuando hay excedentes es cuando que tenemos para invertirlo, para comprar maquinario, para cualquier tipo de beneficio para la empresa. Entonces, el presupuesto general de efectivo lo que hace es un resumen detallado acerca de las entradas y salidas de efectivo. Entonces, veámoslo todo esto reflejado a través de un ejercicio ilustrativo. El ejercicio ilustrativo que tenemos por aquí es el siguiente, hablando del tema de los presupuestos de efectivo o presupuestos de caja. Tenemos el siguiente, donde tenemos que la empresa de calzado Elegancia hizo ventas por 85,000 en el mes de febrero, 100,000 en el mes de marzo. Las ventas pronosticadas para abril, mayo y junio son de 120,000, 145,000 y 70,000 respectivamente. ¿Qué significa? De que aquí la empresa ya tiene sus ventas reales en cuanto a los meses de febrero y los meses de marzo.
pero aquí están pronosticando, es decir, pronosticar se refiere de algo que posiblemente pase o que no pase, es decir, estamos anticipándonos a algo de que pueda pasar. Entonces, a eso nos referimos con pronóstico. Entonces, están pronosticando mes de abril, mes de mayo y mes de junio. Bueno, hasta aquí primeramente vamos a colocar o vamos a elaborar nuestro cuadro de los presupuestos de ingresos o entradas en efectivo. Dentro de este cuadro de presupuestos de ingresos o entrada en efectivo vamos a tener la siguiente información, donde primeramente colocamos el presupuesto de ingresos o entrada en efectivo y luego el nombre de la empresa a la cual se está elaborando el presupuesto correspondiente. El presupuesto de este es de la empresa de calzado Elegancia. ¿Qué vamos a tener primero? Vamos a tener los meses con los que vamos a trabajar y las definiciones o conceptos de aquella información que estamos obteniendo en ese mes. Entonces, ¿qué meses tenemos? Tenemos el mes de febrero, el mes de marzo, y en el mes de febrero nos dice de que las ventas para esos meses fueron de cuánto. Fueron de 85,000 y de 100,000 empiras, es decir, son reales. Ya, para los siguientes meses, como lo que es el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio van a ser pronosticados, es decir, esos meses todavía no se sabe cómo va a ser el rendimiento de la empresa, pero el administrador financiero se está anticipando y diciendo de que en esos meses probablemente se obtengan los siguientes ingresos. ¿Qué ingresos se van a tener en el mes de abril? 120,000, en el mes de mayo 145,000 y en el mes de junio la cantidad de 175,000. Entonces debemos de representar esas cantidades en los siguientes meses. Abril 120,000, mayo 145,000 y en junio 175,000. Ahora, que ya tendremos representados los pronósticos de ventas para esos meses, vamos a seguir leyendo para ver qué información más nos brinda. Entonces nos dice, la empresa tiene un saldo de caja de 65,000 al 31 de marzo. Este saldo de caja se refiere, son los valores que quedaron del mes anterior. En este caso, los pronósticos de ventas que me está solicitando a mí nada más el ejercicio son de los siguientes meses. Entonces aquí me dice, se pide elaborar el presupuesto de caja para los meses de abril, mayo y junio. Entonces, como estos son los 3 meses por los cuales me está solicitando la información, este saldo de caja representa el efectivo inicial al mes de abril. Es decir, como marzo ya se cerró, entonces estos 65,000 representan para el mes de abril. En este momento, cuando vemos en el ejercicio de que nos habla de un saldo de caja, no lo vamos a tomar en consideración en el presupuesto de entradas de efectivo. Lo vamos a tomar en consideración cuando estemos elaborando el presupuesto general de caja. Entonces, en este momento no lo vamos a considerar. Lo vamos a considerar hasta en el final. Entonces, los dejamos por ahí un momento descansar. Vamos a la siguiente información y nos dice que el 20% de las ventas son al contado. El 50% generan ventas por cobrar un mes más tarde y el 30% restante a 2 meses. ¿Qué significa? Que de estos valores que nosotros tenemos en estos meses, un 20% representa venta en al contado, es decir, valores de dinero reales con los que cuenta la empresa porque fueron dineros entregados en el momento que se vendió el producto o la mercadería. Entonces vamos a tener ahora los cobros. Primeramente en los cobros tenemos las ventas al contado. Nos dicen que las ventas al contado son un 20%. Debemos de hacer la representación de que de estos 85,000 hay una parte de que fue vendida al crédito y otra al contado. De estos 100,000, una parte fue al contado y otra al crédito. Y de igual manera, los demás meses tienen una parte proporcional en porcentaje en cuanto a valores al contado y valores al crédito. Entonces, para ventas al contado, debemos de multiplicar primeramente 85,000 por el 20%, ¿cuánto va a ser el valor del contado de las ventas de febrero? De 17,000 empiras. Para el mes de marzo, 100,000 empiras por el 20% me va a dar como resultado 20,000 empiras. 120,000 empiras del mes de abril por el 20%, entonces ¿cuánto va a representar el contado? Van a representar 24,000 empiras al contado. Para el mes de mayo,
La cantidad es de 145.000 y de esa un 20% va a representar las ventas al contado, que serían 29.000. Y para el mes de junio va a representar la venta al contado un 20% de esos 175.000 lempiras. Por lo tanto, multiplico 175.000 por el 20%, me va a dar 35.000 lempiras. Hasta aquí tenemos representadas las ventas al contado. Ahora revisemos las ventas al crédito, cómo están. Entonces me dice lo siguiente. El 50% generan ventas por cobrar un mes más tarde. ¿Qué significa un mes más tarde? De que las ventas que se dieron en febrero van a ser pagadas en marzo. Entonces, coloco por ahí cuentas por cobrar 30 días después, es decir, el 50%. Es decir, las ventas que se dieron en febrero van a comenzar a ser pagaderas a partir del mes de marzo. Como van a ser pagaderas a partir del mes de marzo, entonces, aquí yo no calculo en febrero ese 50%. Lo comienzo a calcular a partir del mes de marzo, porque las ventas que se dieron en febrero al crédito van a ser pagadas en el mes de marzo. Entonces, nuevamente, la cantidad de 100.000 empiras por el 50%, perdón, la cantidad de 85.000 empiras, porque recordemos que las ventas que se dieron al crédito fueron del mes de febrero, que van a ser pagadas en marzo. Entonces, 85.000 empiras de febrero por el 50%, ¿cuánto va a ser? 42.500. Ahora, las ventas que se dieron en marzo al crédito van a ser pagadas en el mes de abril. Como van a ser pagadas en el mes de abril, decimos 100.000 empiras por el 50%, van a ser 50.000 empiras. La siguiente, las ventas al crédito que se dieron del mes de abril van a ser pagadas en mayo. Entonces, 120.000 por el 50%, ¿cuánto va a ser? Son 60.000. Por el siguiente, las ventas al crédito que se dieron en el mes de mayo van a ser pagadas en el mes de junio. Entonces, 145.000 por el 50% van a ser entonces 72.500. Ya el mes de junio no considero ventas al crédito porque este valor debería entonces continuar con mi cuadro con los siguientes meses, es decir, julio, agosto, septiembre y hasta la finalización del mismo. En este caso hasta aquí lo dejo. Ahora, ¿qué otra información me brinda aquí? Me dice de que el 30% restante va a representar los siguientes 2 meses. Desde el 30% restante a los 2 meses. ¿Qué significa? De que el siguiente cuentas por cobrar van a ser a 60 días, es decir, dentro de 2 meses. Si yo sumo 20 más 50 más 30, que obtengo el 100% de las ventas que tengo aquí en los respectivos meses. Ahora, como van a ser 2 meses después, significa que los pagos de febrero y de marzo van a comenzar a hacerse efectivos en los meses de abril. Entonces, 2 meses después, entonces, febrero, marzo, entonces comienzo a pagar a partir del tercer mes. Entonces, en el tercer mes, en este caso, en abril, digo 85.000 por el 30%, ¿cuánto es? 22.500. Si yo comienzo a calcular y hacer la suma de los 17.000 del 20% de febrero, más los 42.500 del mes de marzo, más los 25.500 ahora de abril, obtengo exactamente los 85.000 del valor del mes de febrero. Ahora, para el siguiente mes, como hacer pagadero 2 meses después, significa de que es otro 30% de las mismas cuentas por cobrar generadas en estos meses anteriores. Digo, 100.000 empiras del mes de marzo va a ser pagada entonces en mayo. 100.000 por 30% son 30.000 empiras. De igual manera, si yo sumo 20.000, 50.000 y 30.000, obtengo los 100.000 empiras de marzo. Ahora, para el siguiente mes, para el mes de abril, como son 2 meses después, van a ser pagadas en junio las cuentas de abril. Ahora, digo, 120.000 por el 30%, ¿cuánto es el valor entonces de las ventas al contado, ventas al crédito? 60 días después de 36.000 empiras. Hasta aquí yo tengo los datos de los cobros de acuerdo a los ingresos que yo he obtenido, tanto ingresos contados como ingresos al crédito. Y de esta manera yo los veo reflejados. Ahora, continúo viendo la siguiente información porque hasta aquí ya tengo todos los cobros correspondientes. Ahora dice, la empresa recibe rentas por 5.000 mensuales. Ahora, estas rentas, la empresa no se dedica a rentar locales o no se dedica al rubro del alquiler,
Por lo tanto, estos ingresos van a ser considerados como otras entradas de dinero o otros ingresos. Te lo coloco como otras entradas y coloco el valor de las rentas. Como las rentas van a ser pagadas de manera mensual, se refiere de que cada mes se van a hacer efectivas las cantidades o las entradas de dinero de 5.000 lempiras por concepto de rentas. Entonces registro todos los meses por 5.000. Si el valor de renta a mí me define de qué es exactamente por un único mes o por algunos meses, pues yo los coloco en los meses correspondientes. En este caso nada más me dice de que el ingreso por renta es de manera mensual. Yo debo representarlo al valor de todos los meses. Bueno, ahora sigo revisando la información y dice, recibirá en mayo 50.000 por dividendos. Entonces, aquí me da una definición que nada más en el mes de mayo se van a recibir 50.000 de dividendos. Es también considerado otros ingresos. Vamos a ver, dividendos. Entonces coloco abajo de renta dividendos. Y como van a ser nada más en el mes de mayo, busco la columna de mayo y coloco los 50.000 lempiras. Como los otros meses no tuvieron dividendos, pues no coloco nada, los dejo en blanco. Ahora lo siguiente, recibirá otros ingresos mensuales de 20.000. Realmente no me está definiendo cuáles van a ser estos ingresos mensuales. Entonces simplemente la voy a considerar así como me lo menciona ahí, otros ingresos. Como son mensuales, entonces quiere decir de que cada mes se van a estar recibiendo estos otros ingresos en todos los meses. Van a ser 20.000 lempiras. Ahora, sigo revisando la información y me dice ahora, las compras de la empresa fueron, bueno, cuando me menciona compras me detengo porque ya sé que compras se refiere de que yo voy a adquirir nueva mercadería y por adquirir esa mercadería yo debo de desembolsar dinero, es decir, darle salida a dinero para hacer la compra. Entonces me detengo y continúo revisando y me doy cuenta de que ya la información no me brinda de que hay otros ingresos o otras entradas de dinero. Entonces hasta aquí yo vengo y sumo cuáles fueron las entradas de dinero para estos meses. Entonces, para las entradas de dinero de estos meses, yo debo de considerar la siguiente información. Como a mí nada más la información que se me está solicitando es la información de los meses de abril, mayo y junio, entonces van a ser los únicos 3 meses a los cuales yo voy a sumarle la información correspondiente. Entonces, esta información o la suma de esto, ¿a partir de dónde la voy a realizar yo? Pues la voy a realizar a partir del valor de los cobros que he realizado. Es decir, los pronósticos no los tomo en consideración para hacer la suma de lo que son las entradas de efectivo. Porque recordemos que estos valores ya los tengo yo subdivididos de acuerdo a ventas a contado, ventas a crédito y además todos los demás ingresos. Entonces, estos pronósticos no los tomo en consideración para hacer la suma de aquí abajo. ¿Por qué no los tomo en consideración? Porque estaría duplicando valores de dinero y estaría tomando dinero de que no es real para esa fecha. Estoy tomando entonces dinero ficticio. Pero lo que estoy buscando con un pronóstico es tomar valores reales de entradas en efectivo. Pues simplemente voy a sumar 24.000 más 50.000 más 25.500 más 5.000 y más 20.000. ¿Cuánto va a ser el valor entonces a esta fecha? Va a ser de 124.500 lempiras. Solamente sumo desde cobros hacia abajo para obtener el dato de aquí abajo. Ahora, voy al siguiente, al mes de mayo. Recordemos que febrero y marzo no lo sumo por la situación de que aquí no me está solicitando que necesito conocer el presupuesto general de caja para esos meses, sino que nada más necesito los pronósticos de abril, mayo y junio. Entonces, total de ingresos en efectivo para los meses de abril son 124.500. Ahora para el mes de mayo sumo a partir de 29.000 que son las ventas al contado hasta 20.000 que son los otros ingresos. ¿Cuánto va a ser el valor entonces? De 194.000 lempiras. Voy al siguiente mes. En el mes de abril entonces voy a sumar los siguientes valores. 35.000, 35.000, 72.500, 36.000, 5.000 y 20.000.
y obtengo entonces 168.500 lempiras. Estos son los valores que yo obtengo por los ingresos o entradas en efectivo. Estos de aquí arriba no los tomo para la suma. Hay que recordar que nada más para la suma es a partir de cobro hacia abajo. Los pronósticos de ventas no. Entonces, los total de ingresos en efectivo para esos meses, para el mes de abril fueron de 124.500, para el mes de mayo fueron 194.000 y para el mes de junio 168.500. Ahora prosigo y elaboro el presupuesto correspondiente por las salidas de efectivo. Entonces hago el siguiente cuadro donde coloco presupuesto de ingresos o salidas en efectivo, coloco el nombre de la empresa y a la misma vez coloco los meses y las descripciones que se están dando en ese mes. Entonces siempre voy a colocar exactamente los mismos meses que yo tengo aquí arriba, pero voy a leer primeramente la información de las compras que obtengo aquí. Ahora, por las compras de la empresa fueron de 70.000, 60.000, 83.000, 210.000, 142.000 en los meses de abril, de febrero a junio, respectivamente. Es decir, los 70.000 representan el mes de febrero. Los 60.000 representan el mes de marzo. Los 83.000 el mes de abril. 210.000 el mes de mayo y 142.000 representa el mes de junio. Entonces, bien, los coloco en mi cuadro, primeramente, lo que son las salidas, es decir, las compras, y tengo los meses. Tengo febrero, tengo marzo, abril, mayo y tengo junio. ¿Qué voy a colocar entonces en este caso? Las compras que ha realizado la empresa. Entonces coloco la definición compras de la empresa. Entonces me dice que en febrero son 70.000, que en marzo son 69.000, que en abril 83.000, que en mayo 210.000 y que en junio son de 142.000. Bien, entonces ahora que ya tengo definido cuáles fueron las compras de la empresa, tengo que revisar de estas compras qué valores fueron pagadas en el momento y qué valores quedaron pendientes de pago, es decir, de que fueron realizadas de manera al crédito, es decir, las compramos al crédito. Revisamos y nos dice la siguiente información. El 40% de las compras se realizan al contado, es decir, el 40% está al contado de todas estas. Entonces, vengo y ahora voy a colocar pagos. Recordemos que cuando yo los puse en presupuestos de entrada en efectivo, los coloqué como cobros, porque eran ingresos. Ahora son pagos, es decir, vamos a darle salida. Y cuando nosotros pagamos dinero, entonces estamos dándole salida al dinero del negocio de la empresa. Ahora en este caso, tenemos los pagos. Entonces, tenemos compras al contado, que un 40% va a representar las compras al contado. Entonces, del mes de febrero, ¿cuánto va a representar las compras al contado? Entonces, 70.000 por el 40% van a ser 28.000. 69.000 del mes de marzo por el 40% van a ser 27.600. 83.000 del mes de febrero por el 40% van a representar 33.200. En el mes de mayo, 210.000 por el 40% van a representar 84.000. Y para el mes de junio van a representar 56.800, que va a ser el valor de 142.000 de las ventas de la compra de la empresa por el 40%. Ahora vengo y continúo leyendo la información. ¿Y qué me dice ahora? El 25% a un mes plazo y la diferencia a 2 meses plazo. Ok, ¿qué se refiere? De que las compras que hicieron en el mes de febrero que quedaron al crédito van a ser pagadas en marzo. Que las compras que se realizaron en el marzo van a ser pagadas en el mes de abril y así sucesivamente, según sea el caso. Entonces aquí tengo cuentas por pagar a 30 días, que va a representar el 25%. Como es a un mes, entonces quiere decir de que las compras que se realizaron en febrero, en este caso los 70.000 lempiras, van a ser pagadas en el mes de marzo. Entonces, 70.000 por el 25% van a ser 17.500. El siguiente, las compras que hicieron en marzo van a ser pagadas en abril. Entonces, 69.000 por el 25%, 17.250.
Voy con el siguiente. Voy a abril. Entonces, en abril, las ventas que se dieron fueron de las compras que se utilizaron fueron de 83,000. Por lo tanto, esas compras al crédito van a ser pagadas en el mes de mayo. De 83,000 por 25%, 20,750. Voy al siguiente mes. Entonces, las compras que se hicieron en el mes de mayo van a ser pagadas en junio. Entonces, 210,000 lempiras por 25% son 52,500. Ahora me dice que la diferencia va a representar 2 meses después los pagos de dichos valores. Me dice a un plazo y la diferencia a 2 meses plazo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Vengo y comienzo a ver de que mis ventas al contado son de 40 y que un 25% está al crédito del primer mes. Entonces, ¿cuánto va a ser la diferencia para llegar a un 100%? Va a ser de 35, es decir, 40 más 25, 65. 65 menos 100, entonces representar 35%. Y como son a 2 meses, se refiere de que ahora las cuentas por cobrar van a ser pagaderas 2 meses después. Entonces quiere decir de que en febrero no se van a pagar y que en marzo tampoco, que a partir de abril van a comenzarse a pagarse las cuentas de que fueron vendidas en febrero y así respectivamente con los siguientes meses. Entonces 70,000 lempiras que son de febrero, 35% va a ser pagado a 2 meses después, entonces va a ser pagado en abril. Es decir, dejo libre los 2 meses, como son a 60 días, son 2 meses. Ahora, los 69,000 de marzo van a ser pagaderos en el mes de mayo. Entonces, 69,000 por el 35% va a dar 24,150. Y las compras que se realizaron en 83,000 de abril van a ser pagadas 2 meses después. ¿Cuándo? En el mes de junio. Entonces, 83,000 por el 35% me va a generar 69,050 lempiras. Hasta aquí yo tengo un 100% en cuanto a las formas de pagos que se realizaron, al contado y al crédito. Ahora seguimos revisando la información. ¿Qué otras salidas de efectivos tuvimos? Ahora nos dice, los sueldos y salarios son de 20,000 mensuales. Es decir, debemos de pagar la planilla correspondiente a los empleados de la empresa. Y la planilla o la partida de la planilla son de 20,000 lempiras de manera mensual. Entonces, voy a tener aquí otras salidas de efectivo. ¿Qué va a hacer esta salida? Sueldos y salarios. Como es manera mensual, todos los meses va a estar pagándose la cantidad de 20,000 lempiras, por lo tanto, simplemente vamos a ir colocando los 20,000 lempiras. Ahora, ¿qué otras salidas tuvimos de dinero? Ahora me dice aquí de que se pagan 5,600 mensuales de alquiler. Es decir, el negocio o donde está instalado el negocio no es de la empresa o no es instalación propia de la empresa, sino que está siendo alquilada. Y que dicho valor de dinero se va a pagar de manera mensual, es pago de alquiler, es decir, salidas de dinero. Como es mensual, también lo voy a colocar en todos los meses, desde febrero hasta el mes de junio, porque me está hablando mensual, no me está hablando en un mes en específico, sino que de manera mensual. Ahora, sigamos revisando qué otras salidas de dinero hubieron. Ahora me dice que se paga 9,200 en dividendos en junio. Es decir, se van a pagar dividendos nada más en el mes de junio, especificando nada más un mes. Entonces, abajo de alquiler del local vamos a colocar los pagos de los dividendos, en este caso nada más del mes de junio, que son los 9,200. Ahora, continuamos revisando y nos dice que en mayo se pagan 3,500 de intereses. Es decir, hay un préstamo por ahí por el cual se está pagando intereses o por alguna letra por pagar. Entonces, bien, tenemos pago de intereses y este pago de intereses nada más se va a pagar en el mes de mayo. Ya me lo está especificando que nada más en ese mes de mayo va a ser el único pago de intereses. Ahora, continúo leyendo y veo la siguiente información. Y me dice, se hizo un pago por equipo por 6,600 en mayo y 4,200 en junio. Es decir, se hizo un pago por equipo. Es decir, tal vez que se mandó a reparar o se le está dando mantenimiento al equipo de la empresa y por lo tanto esos valores va a representar también una salida de dinero. Pago de equipo, nada más en el mes de junio. En mayo se pagaron 6,600 y en el mes de junio 4,200. Los demás meses pues
No hay referencia acerca de ellos. Ahora, ¿qué más me dice? El saldo mínimo de caja es de 15,000. Bueno, aquí ya me detengo porque esto ya es otra información que me sirve a mí como insumo para elaborar el presupuesto general de efectivo. Tanto como la información del efectivo al inicio, que me decía aquí que son 65,000, no los tomo aún, sino que hasta el último presupuesto. De igual manera, el saldo mínimo de caja es de 15,000, es decir, es lo mínimo que debe tener la empresa en su cuenta de caja, 15,000 empiras, ya por políticas mismas de la empresa. Está bien, como ya no tengo más salidas de dinero, simplemente comienzo a sumar. ¿Qué meses voy a sumar? Voy a sumar los meses de abril, mayo y junio, porque al final yo debo hacer un presupuesto general solamente de estos 3 meses, del mes de abril, mayo y junio. Y entonces voy a tener el total de los ingresos de efectivo. Entonces sumo. Recordemos que para la sumatoria no tomo como referencia las compras de la empresa. Tomo como referencia a partir de los pagos que realiza la empresa, es decir, 33,200, 17,250, 24,500, 20,000 y 5,600 lempiras. Entonces sumo todo y el valor que me da a mí como salidas de efectivo para el mes de abril es de 100,550. Para el mes de mayo, de igual manera sumo todo, pero ya no tomo en consideración las compras de la empresa, solamente tomo a partir de los pagos, desde 84,000 hasta 6,600, que es el pago del equipo. Lo sumo y el valor que me da son 164,600. Para el mes de junio, de igual manera, sumo a partir del mes de los pagos hacia el valor del pago del equipo. ¿Cuánto va a ser el valor entonces de las salidas de efectivo? La cantidad es de 177,350 lempiras. Ahora, esto va a representar para mí el total de egresos de efectivo o el total de salidas de efectivo para ese momento. Entonces, ahora sí ya puedo o ya tengo los insumos suficientes para elaborar el presupuesto general de efectivo para esos meses. Entonces voy a mi tercer cuadro donde debemos de elaborar el presupuesto general de efectivo. Entonces, creo el otro cuadro donde voy a colocar nada más los meses que me está solicitando el ejercicio, que son los meses de abril, mayo y junio. Entonces, en presupuestos de caja, o efectivo o presupuesto general de efectivo, coloco presupuesto de caja o efectivo y coloco también el nombre de la empresa. Además de eso, coloco los meses y coloco las descripciones o los conceptos correspondientes. Entonces voy a tener el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. Ahora, comienzo viendo cuáles fueron los ingresos que obtuvieron en esos meses. Es decir, nada más voy a tomar como referencia el total de ingresos y el total de egresos para esos meses. Entonces, me dice que en abril el total de ingresos fueron de 124,500. Me voy entonces al presupuesto y voy a colocar primeramente lo que son el total de entradas en efectivo. Entonces, en abril fueron 124,500. Pero las salidas en efectivo para el mes de abril fueron ¿de cuánto? De 100,550. Debo de restar para de esta manera encontrar mi flujo de efectivo. Es decir, si mis ingresos fueron mayores a mis salidas de efectivo o mis entradas fueron mayores a mis salidas. Entonces resto 24,500 de entradas en efectivo menos 100,550 de mis salidas de efectivo. ¿Qué valor voy a tener? Voy a tener 23,950. Quiere decir de que mi flujo aquí es positivo, porque mis entradas son mayores a mis salidas. ¿Qué otra información voy a tener ahora? Aquí es donde voy a tener ya mi saldo inicial de efectivo, es decir, los 65,000 empiras. Entonces, como ese saldo era el saldo final del mes de marzo, va a representar el saldo inicial para el mes de abril. Es decir, el saldo final de un mes es el saldo inicial del siguiente mes. Como los 65,000 empiras representa el saldo final del mes de marzo, entonces va a representar el saldo inicial para el mes de abril, que de cuánto es, de 65,000 empiras. Aquí están los 65,000 empiras que lo detuvimos un momento en el ejercicio y no los utilizamos, que eso es lo que nos decía el ejercicio, que el saldo al final del mes de marzo es de 65,000 empiras, que es lo que tenemos aquí. Entonces lo utilizamos en el presupuesto general de caja al final. Ahora, sumamos ese valor como es dinero que se encontraba o que ya se tenía de un mes anterior, pues
va a sumar para ver cuántos valores vamos a tener ahora. Entonces, el saldo final de efectivo para ese momento va a ser de 88.950 lempiras. ¿Qué otra información vamos a tener? Necesitamos ver el saldo mínimo requerido dentro del valor de caja. ¿Cuánto es ese valor? 15.000 lempiras. Es el mismo dato o el dato final que me da a mí también la información del ejercicio, que me dice el saldo mínimo de caja es de 15.000 lempiras. Entonces simplemente los voy a colocar. Y son 15.000. Debo de restar el saldo mínimo requerido para ver con cuánto valor de efectivo se va a tener ahora en este momento. Entonces reviso 88.950 lempiras menos 15.000 del mínimo requerido. ¿Qué valor voy a obtener? Aquí hay que revisar si vamos a tener un financiamiento o vamos a tener un excedente. ¿Cuándo vamos a tener un financiamiento? Cuando el valor de cuando el valor de la salida sea mayor al valor de las entradas. En ese momento vamos a tener un financiamiento. En este caso, pues revisamos que el saldo final de efectivo son 88.950 y que el valor de efectivo mínimo requerido son de 15.000. Por lo tanto, quiere decir que tenemos un excedente, porque tenemos un valor menor. Entonces, en el mes de abril tenemos un excedente que lo podemos invertir en cualquier cosa para la empresa, es decir, en una inversión en depósito a plazo, compra de maquinaria o invertirlo en acciones en otra empresa. Ahora, vamos al mes de mayo. En el mes de mayo, ¿cuánto fue el valor de las entradas en efectivo? El valor de las entradas en efectivo fueron de 194.000 lempiras. Entonces coloco los 194.000 lempiras y para los siguientes meses que fueron las de presupuesto de salida son de 164.600. Los coloco también. Ahora resto para encontrar el saldo del flujo de efectivo. Y de esta manera reflejar si es positivo o negativo. Me encuentro de que el valor es positivo porque las entradas son mayores a mis salidas. Entonces, ¿cuánto va a ser ahora el saldo inicial en el mes de abril? Recordemos que el saldo final de un mes representa el saldo inicial del siguiente mes. Como nos decía el ejercicio que el saldo final era de marzo, este saldo inicial pasaba a ser el de abril. Ahora viene la otra parte. El saldo final de abril pasa a ser el saldo inicial del mes de mayo. ¿Cuál es el saldo final de efectivo para el mes de abril? 88.950. Entonces quiere decir de que este valor va a representar el valor del saldo inicial para el mes de mayo. Como este es el saldo final de abril, pasa a ser el saldo inicial del mes de mayo. Ahora bien, sumemos 29.400, que es el valor del flujo de efectivo, más el saldo inicial de efectivo del mes anterior. ¿Cuánto vamos a obtener? 118.350 lempiras. El mínimo requerido siempre va a ser exactamente los 15.000. Aquí no va a cambiar o no se va a modificar porque ya es una política de la empresa mantener un saldo mínimo requerido. Como el saldo mínimo requerido ya fue retirado para hacer otro tipo de compras, otro tipo de inversión, otro tipo de pago, entonces lo restamos. 118.350 menos 15.000, vamos a ver de que vamos a tener también un excedente. ¿Por qué? Porque todavía mi saldo final de efectivo es mayor a mi saldo mínimo requerido, entonces hay un excedente, no tenemos financiamiento. Vamos ahora entonces al mes de junio. En el mes de junio, ¿qué entrada de dinero tuvimos? Fueron de 168.500. Entonces colocamos los 168.500 y para salidas de efectivo fueron de 177.350 lempiras. Es lo que colocamos. Ahora revisamos y nos damos cuenta de algo, de que las entradas fueron de 168.500 y que las salidas fueron de 177.350. ¿Qué quiere decir? Desde aquí hubieron mayores salidas de dinero que entradas. Entonces aquí mi valor va a estar representado en negativo. Por lo tanto, lo que obtengo ahí es un valor negativo. Pero aquí solventamos con el siguiente mes la información. No quiere decir de que nos vamos a quedar ahí y que vamos a tener un financiamiento o vamos a declarar un financiamiento o un déficit en ese momento. No lo declaramos por la siguiente situación.
de que debemos de seguir utilizando los valores siguientes. Por ejemplo, el saldo inicial de efectivo. Este saldo inicial de efectivo, recordemos de que va a corresponder al saldo final del mes anterior. ¿Cuál es el saldo final del mes anterior? 118.350 lempiras. Como este es el final del mes de mayo, va a corresponder al saldo inicial de efectivo para el mes de junio. Por lo tanto, simplemente los colocamos o los trasladamos. Ahora bien, hacemos la sumatoria correspondiente, decimos negativo 8.850 más 18.350, ¿cuánto va a ser el valor del saldo al final de efectivo para ese mes? Va a ser de 109.500. Entonces, mi dato me lo den positivo. Porque yo tenía saldo final o saldo inicial de ese mes en positivo, si valor es alto, entonces quiere decir de que esos valores me solventan o me cubren esa pérdida del flujo de efectivo de ese mes. Ahora, el saldo mínimo requerido, ¿de cuánto va a ser? Siempre de los 15.000 lempiras. Ahora, ¿qué voy a tener aquí? ¿Un financiamiento o un excedente? Pues me doy cuenta de que mi saldo final de efectivo sigue siendo mayor a mi mínimo requerido. Por lo tanto, continúo teniendo excedentes. En este caso, pues obtuve excedentes en todas porque mis saldos eran positivos, no tenía valores negativos. Por lo tanto, la empresa se encuentra bien y los pronósticos están bien elaborados porque siempre voy a tener un valor en el cual voy a poder invertir o reinvertir en algún negocio o en alguna ocasión. Y pues en este tema debemos de elaborar los presupuestos de ingresos, entradas en efectivo, los presupuestos de salida en efectivo y un cuadro resumen llamado presupuesto general de efectivo o presupuesto de caja o efectivo.